Ok. Bueno, muchas gracias por venir a este primer panel. Espero que la charla magistral haya sido interesante. Va a estar disponible en internet para que después sigamos conversando con David. Pero ahora pasando a esta charla, a este panel, perdón. Estamos en el panel 1, Relaciones entre humanos, tecnologías y sus implicaciones éticas y metodológicas. Vamos a tener 3 presentaciones, partiendo con Juan Ignacio Gutiérrez, de la Universidad de Buenos Aires, después con Juan Pablo Vaquero, de la Universidad Externado de Colombia, y después conmigo, Natalia Orrego, de la Universidad de Bristol. Y dos breves recordatorios. Primero, cada uno va a tener 15 minutos para hacer sus presentaciones y después vamos a conversar inmediatamente sobre sus conversaciones en 10 minutos. Así que tenemos un montón de tiempo para indagar profundamente en cada presentación. Y un segundo recordatorio son los tips o los consejos para poder hacer estos espacios, estos ambientes bilingües. Acá están puestos, también se los enviamos y lo importante es poder entender que estamos hablando 2 idiomas al mismo tiempo, que somos lenguas primas, lenguas muy cercanas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de entendernos mutuamente y para esto comunicar pausadamente es fundamental. Tanto el portugués como el español se hablan súper rápido, así que queremos bajar un poco la velocidad y hablar pausadamente para facilitar la comprensión. Y cualquier cosa pueden escribir por el chat si hay que aclarar algún concepto, pedirle al palestrante que hable más lento y cosas de ese estilo. Así que con todo esto dicho, le dejo el escenario a Juan Ignacio Gutiérrez y su presentación Producción de conocimiento científico en entornos digitales, una aproximación etnográfica multisituada en un laboratorio de inteligencia artificial. Y Juan Ignacio, cuando lleves 10 minutos, te voy a decir, ya llevas 10 minutos. Así que ya puedes partir tu Hola, Nati. presentación. Gracias. Ahí partir. Eh, eh, eh. Ahí está todo bien. Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, primero gracias a la red, a Nati por todo. Voy a hablar en castellano, en español, pero saben que me pueden interrumpir cualquier cosa. Igual las diapositivas están en portugués. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Gutiérrez. Estoy estudiando antropología en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Buenos Aires, Argentina. La presentación se llama Producción de conocimiento científico en entornos digitales, una aproximación etnográfica multisituada en un laboratorio de inteligencia artificial aplicada. Acá está en portugués. Bueno, la pregunta con la que parto un poco el trabajo es cómo observar las prácticas en las que el objeto de estudio son las articulaciones entre los investigadores científicos en este caso, los modelos computacionales, herramientas y datos experimentales. Y el subtítulo sería de una etnografía digital en estos espacios a una con y sobre ellos. Voy a pasar a contar un poco cuál es el referente empírico, que es un laboratorio de IA aplicada acá también en la facultad o sea, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, que quizás conocen, bueno, es este edificio que es muy nuevo en Ciudad Universitaria de Buenos Aires, que es parte del departamento de computación, pero es un espacio en el cual hay distintos investigadores y científicos de distintas ramas, como, bueno, físicos, biólogos. ¿Me salió? No sé si me salió el logo. Acá está. No sé por qué se me perdió. Bueno, de distintas ramas, y está bueno porque es un espacio en el cual conviven distintas tradiciones disciplinares. Y después, en particular, es un experimento de neurociencia computacional que trata sobre desambiguación semántica en humanos y en grandes modelos de lenguaje, que eso es medio amplio, pero en particular es, por ejemplo, en el caso de cómo es que neurológicamente una persona o un modelo distingue entre, no sé si se va a entender medio el ejemplo en portugués, pero sería la diferencia entre banco como entidad financiera y banco como lugar para sentarse, por ejemplo, a grandes rasgos. El marco teórico que
que estoy utilizando es un poco de todo, tanto de digital como un poco de antropología de las ciencias. Más que nada la idea es poder seguir a las personas, no, no solamente en lugares específicos como sería el lugar físico, que es lo que dice Marcus, sino que donde se desarrollan las asociaciones entre, o sea, por donde se desarrollan las relaciones entre las personas. En este caso sería poder seguirlas en sus experimentos, en los lugares donde ocurren. Mismo también con Hein, poder ponerle atención a las prácticas digitales, que en ese momento quizás era cuando comenzaba un poco la antropología digital, y ya más, algo un poco más actual, quizás más del lado de la tecnología y de las ciencias, por ahí más del lado de la TUR, una articulación entre los científicos y saberes y objetos técnicos como prácticas situadas, y ya desde más como algo sobre algoritmos y inteligencia artificial, cómo estudiar los algoritmos, que en este caso son muy importantes desde la antropología, como parte de la cultura y no como un agregado externo, eh, que como que se insertan desde afuera, sino que son producto mismo de las tradiciones culturales. En este caso es muy importante. Bueno, la etnografía son principalmente dos espacios, que es seminarios internos del laboratorio, que es por donde te estuve contando, que son varios momentos de observación, que son básicamente las presentaciones de las distintas investigadores del seminario, que son no sé, 50, 60, son un montón, que bueno, presentan trabajos de tanto como el caso mío de neurociencia, como de cualquier cosa. Puede ser sobre habla, puede ser sobre imágenes satelitales, rayos X, es un poco de todo. Pero lo que los une es la idea de que utilizan inteligencia artificial. Y después las reuniones virtuales en específico del experimento de neurociencia que les conté al principio, que es en particular una tesis de ciencia de datos, que lo que hace el tesista con su tutor, que es del laboratorio, es procesar los datos de resonancia magnética del experimento de desambiguación semántica, que sería procesar los datos de la resonancia y pasarlos a imágenes, como veremos después. Les traigo un par de escenas etnográficas que son como importantes para entender esto, la problemática metodológica, que sería, por ejemplo, en un caso, el investigador le cuenta de que cada imagen de estas de las que se ve abajo, estas de acá, son en verdad como millones de datos de voxeles y datos numéricos, que serían como millones de imágenes, de datos que toma el resonador, que en verdad no es que cuando lo pasan por el resonador se ve directamente el cerebro, sino que pasan de datos numéricos, de señales como las que se ven acá arriba, a estas imágenes de abajo. Y que el tesista le pide, que no es de biología, no es de neurociencia, que es de ciencia de datos, le pide si puede ver en un estado anterior las imágenes, y le dice de que en el proceso, o sea, al principio ni siquiera las iba a poder ver, porque eran simplemente puntos o señales como las que se ven arriba, como para poder entender, bueno, a partir de eso, cómo los objetos digitales mismos son los que permiten ver los fenómenos que observan los científicos, que ya desde ese lado es importante pensar a cómo lo digital reconfigura mismo epistemológicamente cómo es que se desenvuelve el experimento o cómo interpretan los datos. Y después, en este caso, la segunda escena etnográfica, que sería, por ejemplo, fMRI Prep, que es una de las herramientas que utilizan para hacer este trabajo. Dicen de que uno le dice al otro que si bien no es una caja negra, es más difícil intervenir en cómo funciona, porque es como que viene todo más empaquetado, los parámetros y bueno, las distintas cosas que ocurren, que es medio específico, pero a grandes rasgos es cómo hacen para o normalizar un poco la cabeza o corregir temporalmente cómo es que funciona el resonador. Dice que en comparación con otra herramienta que es un poco más manual. Y en este sentido también está bueno pensar lo de la caja negra, de que hablamos de los algoritmos, en tanto de que todas estas formas de procesar los cerebros, si bien parece algo medio mágico o automático, en verdad hay un montón de pasos que se realizan más, algunos más automáticamente, otros más manualmente, y que el proceso de intervenir en ellos es crucial epistemológicamente, y es uno de los trabajos que hacen los científicos. Disculpa, Juan, ya te Último. quedan 5 minutos. Gracias. Por último, también hay otra escena en la cual
a partir de después de terminar todo este trabajo y hacer todo el procesamiento, les queda una imagen como esta, la de abajo, y el tesista le pregunta qué tan buenos son los datos, y el tutor le dice que tampoco realmente sabe cómo se tienen que ver y le tuvieron que preguntar a otro. Entonces también se ve cómo o sea, las mismas imágenes que se ven abajo son producto de procesamientos de herramientas algorítmicas que tienen un lugar fundamental en cómo se piensa epistemológicamente, en este caso el conocimiento sobre la desambiguación semántica. Después, como conclusión, o sea, a partir de esto, estaría bueno pensar a cómo lo digital funciona, como dije antes, como un agente epistemológico. O sea que, por ejemplo, tanto los fenómenos que se observan, como dije, no solamente pasan a existir a partir de métricas y visualizaciones y procesos y modelos que son muy largos, son manuales, y que es un laburo bastante complicado, que fueron, bueno, como vieron, varias semanas, y que como a partir de eso se llega a un resultado óptimo o no, y cómo lo digital funciona, tiene un lugar preponderante y está bueno como pensarlo desde la antropología. Mismo esto lo que dice abajo de cómo las herramientas y orientan las decisiones metodológicas, no tanto que condicionen en el sentido de que obliguen, pero que hacen una interacción con los investigadores en los resultados. Y por eso mismo, lejos de funcionar como un medio neutro, lo digital interviene activamente en la formulación del problema, en la metodología, en las interpretaciones. Bueno, acá esto lo voy a pasar un poco rápido por el tiempo, pero más por el lado de la teoría de Suchman, de cómo poder pensar a esto más como una red y no tanto como las máquinas controlan lo que dicen los humanos, ni viceversa, sino que al pensarlo como parte de la cultura, todo esto entra en interacción, tanto los equipos como los investigadores, los datos, etc. Por último, tomando a Sieber, que ya en lo que sería el estudio de los algoritmos en sí, serían tres posicionamientos posibles metodológicamente, que es primero una etnografía en la digitalidad, que sería como los espacios digitales como escenario de fondo, que si bien en algunos casos puede ser útil, lo que propone es pensar, hacer una etnografía con la digitalidad o sobre ella, que quizás puede ser mucho más útil para pensar casos como este, en el cual no es que lo digital funcione como un fondo, sino de que participa activamente como objeto epistemológico en las decisiones que se toman, en la metodología, etc. Mismo hay una cita acá abajo de Sieber que dice que en tanto antropólogos no debemos pensar a los algoritmos como una caja negra, sino que tenemos que desmontar esta solidez y coherencia, que en este caso sería poner a pensar qué parámetros se dan por sentado en los algoritmos, o sea, en las partes del pipeline, lo que sería de la cadena operativa del experimento. Y por último, las conclusiones, sería la producción de conocimiento emerge de estas redes donde los investigadores, los datos, las infraestructuras y los objetos técnicos se articulan de forma situada, en este caso en este experimento, pero puede pensarse obviamente en otros casos, y cómo estos algoritmos o herramientas computacionales no funcionan como instrumentos, sino que participan activamente en el conocimiento, epistemológicamente. Y como estrategia etnográfica, utilizar por ahí una etnografía multisituada, tanto presencial como digital, en las reuniones, siguiendo cómo funcionan las plataformas, las distintas librerías, eh, sirven como para pensarlo como dentro de un mismo campo. Y en este caso, por último, estudiar la ciencia computacional implica atender a cómo los investigadores e investigadoras, eh, tanto ellos utilizan los algoritmos como estos reconfiguran las prácticas, los criterios y las formas de conocimiento y cómo interaccionan entre sí, podría decirse. Mismo como pregunta final podría ser cómo desenvolver las herramientas etnográficas capaces de poder describir este tipo de infraestructuras que, bueno, como dije antes, participan activamente en la construcción del conocimiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y, bueno, corto o interrumpí. Ahí está. Sí. Y
ahora pasamos a la conversación y muchas gracias por tu presentación, gracias por atenerte al tiempo y me voy Gracias. a tomar el espacio de primer comentario, porque creo que fue Sí. una presentación con un contexto, un marco teórico súper claro, igual que la metodología también muy clara. Y cuando veo este tipo de investigaciones que tienen como todo muy coherente, me hace pensar en las fricciones. ¿Dónde están o dónde ves las fricciones de este tipo de trabajo de campo? Está muteado. Ahí está. Perdón, no te escuché justo la palabra que... ¿Dónde ves o cuáles son las fricciones de este trabajo de campo? Sí, sí, yo creo que es un poco poder como tener en cuenta que nada, que al ser como herramientas que quizás se ven como tan complejas y lo son, porque personalmente no tengo mucha experiencia en el sentido de programación, que en verdad, aunque sepas de programación, son como bastante más específicas, entonces es como aprender tanto a entenderlas, es aprender también un poco cómo funciona el campo y es un trabajo importante, eso, poder como adentrarse en los algoritmos es a veces muy complicado. Tanto, o sea, si lo es para mí que no tengo la formación, o sea, si lo fue para ellos que son científicos y trabajan de eso, más todavía para mí, que no está tan familiarizado con las herramientas. Yo creo que eso es como una de lo que por ahí quizás sea como algo como una fricción que es necesaria para poder entender un poco cómo es que funciona epistemológicamente y cómo pensar lo digital, por ahí. Claro, Ahí. lo entiendo totalmente y al final esa fricción de manejar distintos lenguajes. Tú manejas el lenguaje de la antropología, mientras que las personas que investigas es el lenguaje de la ingeniería, el lenguaje de la programación, como mencionaba. Sí, tiene completamente sentido y eh, desde mi experiencia creo que comparto y solidarizo con ese como sentido de sobrepasarse con todo ese lenguaje técnico, pero creo que lo importante de la antropología es siempre recordar que somos antropólogos y que Sí. ya no estudiamos ingeniería, ya no estudiamos programación, así que uno puede perder mucho tiempo en tratar de entender y aprender lo que están haciendo estos expertos científicos, pero al final la antropología tiene otras vías de poder desenvolverse. Sí. ¿A alguien más te gustaría comentar algo antes de pasar a otras personas? No, que sí, que coincido, que está bueno como estar en esta tensión también. Muy interesante. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, pregunta? ¿Sí? No veo el nombre aquí. Annalise o Annalise, no Annalise. sé, y Juan Pablo Vaquero después. Muchas gracias, Mari. Olá, eu sou a Annalise. Eu vou ter que falar em português, porque o meu espanhol ia ser uma coisa ofensiva. Então, eu peço desculpa, mas eu vou tentar falar devagar, enfim, para me fazer entender, porque, né? Parabéns, Juan, seu trabalho é muito interessante, muito, muito legal, me interessou muito, porque eu também pesquiso muito essa lógica algorítmica, mas aí eu estou pensando em plataforma de rede social e, enfim, os efeitos disso, pensando, inclusive, sobre pornografia e discurso sobre sexualidade. Então, eu sei que os nossos objetos não são os mesmos, mas acaba que a gente compartilha um campo de pesquisa com muitas referências que vão dizer coisas um pouco contraditórias. E aí a minha pergunta para você é sobre o autor que você usou para falar de algoritmo não como uma caixa preta, mas como um dispositivo de cultura. E eu achei isso muito interessante. Mas eu queria entender como é que você viu isso no seu campo. Porque, por exemplo, no meu campo, os algoritmos, eu digo que eles são uma espécie de caixa preta, porque eu não tenho acesso à transparência de como aquela fórmula foi feita. E o que eu vejo são mudanças muito rápidas e que eu não consigo ter acesso a como essas mudanças são feitas e quais são os objetivos que os programadores tinham com essas mudanças. O que eu pesquiso são os efeitos dessas mudanças.
E aí, por isso que pensar nessa ideia de uma caixa preta faz muito sentido. Mas eu já vi muitos autores criticando essa ideia, porque é quase como uma inocência, né, dizer que é uma caixa preta, porque afinal a gente não é programador, é por isso que a gente não entende. E é só uma fórmula matemática, não é mágica. Só que aí os efeitos disso acabam sendo pouco transparentes e muito mais opacos, e é por isso que essa ideia de caixa preta vem. E aí eu queria saber como é que isso é no seu campo. Você acabou de contar que você não é programador, que você também não entende muito desse vocabulário, desse universo, mas como é que você vê isso não sendo uma caixa preta? Como é que você vê se há transparência quando eles comentam, quando eles explicam como é que eles fazem essas fórmulas? Enfim, não sei se é uma pergunta contraditória ou se é uma pergunta confusa, desculpa também se for, mas eu gostei muito do seu trabalho e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muchas gracias. Sí, creo que entendí. Cualquier cosa también interrumpime si no se entiende. Sí, yo creo que es complicado en ambos casos, porque quizás también en las redes sociales es lo que habías dicho, de que por ahí la transparencia, o sea, no, es muy difícil poder entrar en lo que sería el algoritmo porque es inaccesible y aparte porque es como que está distribuido, tampoco es que no creo que exista como un algoritmo específico de Instagram o la plataforma que sea. En este caso, quizás al ser por ahí como herramientas mucho más como especializadas o como he dicho, como que están hechas particularmente para eso. O sea, es como que es un algoritmo que solamente funciona para procesar cierta parte de una imagen cerebral que lo usan muy pocas personas en comparación a otro tipo de algoritmos quizás, que es interesante porque a la vez ellos tampoco es que pueden acceder exactamente porque no hay forma de que puedan acceder a la fórmula matemática que hace que cierto parámetro cerebral se corrija. Son cosas que son muy complicadas de acceder y es como que por ahí la forma de pensarlo es cómo es que ellos interactúan con eso y cómo hacen como por ahí una especie de ida y vuelta, de decir, bueno, ajusto ciertas cosas, hay otras que como que la verdad que no saben, o sea, no sé si por ahí hay quizás otro nivel de investigación en la cual ellos tengan como más conocimiento sobre cómo funciona cada parámetro, pero la verdad que es complicado y es parte de un trabajo que voy a hacer por ahí posteriormente, decir, bueno, entrar en la página, que en verdad hay una página que lo explica, que nada, es mucho también de estadística y de todo, pero es eso, intentar entender por lo menos dónde es que se juega cada decisión, porque por ahí quizás un parámetro de normalización parte de un cerebro estándar y bueno, también hay que pensar de dónde sale ese cerebro estándar, o no, o qué deja de lado y qué no, una relación lineal o algún otro concepto estadístico. Es algo que en el momento lo estoy haciendo, pero es complicado. Es así, es que ellos mismos medio como que juegan con eso un poco. No sé si respondí lo más posible. Gracias. Ok, bueno, nada, Juan. Primero que todo, muy chévere tu presentación. Nada, creo que mi duda también está un poquito alineada a esos dos mundos que se encuentran un poco en ese proceso. Por ejemplo, pues yo soy antropólogo de profesión, pero asimismo trabajo como programador, como desarrollador, y me causa siempre mucho interés ese encuentro y esa fricción que ocurren entre dos mundos, ¿no? Y mi pregunta va relacionada a esa experiencia que tuviste acercándote a esos espacios y a esa percepción que tienes, ¿no? Como la percepción que a veces podemos dar como de venir de mundos distintos, de otras conversaciones, de otras formas de hacer ciencia, digamos también en esta noción de método, de epistemología. ¿Qué percepción surge? Como también cuál es la visión en la otra parte. Nosotros también tenemos mucho esta visión de, claro, la complejidad que es el algoritmo y digamos, el mundo de la programación, pero no sé si has tenido toda una fricción o una percepción de la otra parte un poco, esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que, o sea, hay muchas veces en las cuales se notaba que veníamos por ahí de campos distintos, pero en parte quizás en otras no tanto, como que siento que, no sé si quizás
por ser de la misma universidad o por ser del mismo país, o si bien obviamente que existían formas de entenderlo y distintas, yo creo que quizás por ahí al principio es un poco complicado para poder empezar a entender el lenguaje, pero después quizás como que a ambos, o sea, a mí y a ellos como que les terminan surgiendo las mismas dudas al final de decir, bueno, ¿por qué esta imagen está bien, esta imagen está mal? Perdón. O sea, si está bien o si está mal tal activación cerebral, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, obviamente de que ellos por ahí lo abordaban de otra forma, pero al fin y al cabo había muchas veces que sentía como teníamos las mismas dudas, o que yo por qué, si cierto parámetro iba en verdad a ayudar, o cómo es que funcionaba tal herramienta. Eh, o sea, era interesante pensar también como, por lo menos en el campo en el cual estaba viendo yo, quizás en otro, no, por lo menos justo en el caso en particular, pero también como que surgían esas dudas y eh, nada, yo, o sea, no sé cómo me percibirán a mí, pero nada, es eso. No sé si respondí o me fui por ahí por otro lado. Pero me parece que es eso, como que siento que desde ese lado era interesante pensar cómo por ahí compartíamos dudas en algunos momentos o ideas. Sí, sí, qué chévere, súper. Y siguiendo, bueno, la misma línea de las conversaciones, Greta en el chat dice, la pregunta de Annalise me hizo pensar en el comentario de David en su charla de que el algoritmo prescribe pero no comprende un comportamiento. Pero esa prescripción captura intereses de las personas y los seduce. Ahí hay una hipótesis sobre esos sujetos que funciona de algún modo. Entonces me parece que la pregunta es súper pertinente e interesante, sobre todo cuando como cientistas sociales nos posicionamos y nos preguntamos ¿por qué perdimos la posibilidad de interpelar a ciertos actores sociales? Pienso adolescentes varones en mi campo. Y estas propuestas digitales atravesadas por las configuraciones algorítmicas lo lograron mucho mejor, definitivamente. ¿Algún comentario final para ya pasar a la siguiente ponencia? Bueno, creo que entonces estamos y para seguir conversando tenemos también el taller de reflexiones y conclusiones finales, así que ahí podemos seguir justo conversando que todo lo que hablan se alinea con lo que preparamos para ese taller. Ahora entonces paso a la siguiente palestra, Epistemología y método en el estudio de tecnologías clandestinas, Stuxnet, la ciberarma negada y la crisis nuclear iraní, 2010, de Juan Pablo Vaquero Dávila. Juan Pablo, el escenario es tuyo. Ok, les voy a compartir pantalla en este momento y pues me cuentan si ven la presentación. Están viendo, ¿cierto? Sin problema. Se ve perfecto, sí. Listo, perfecto. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias a la red por estos espacios, a las y los presentes. De nuevo, si voy muy rápido, si en algún momento me enredo, interrúmpanme sin problema y bajo un poquito el ritmo. Me presento, soy Juan Pablo Vaquero, soy antropólogo de la Universidad Externa de Colombia y también soy desarrollador de software. Paralelamente trabajo como programador. En algunos contextos, pues también como de ciberseguridad, hacking, inteligencia artificial, como que es un poco mi contexto profesional. Entonces, hoy quiero presentarles un poco esta idea que he ido tomando forma como método llamado epistemología y método en el estudio de tecnologías clandestinas, Stuxnet, la ciberarma negada y la crisis nuclear iraní. Entonces, antes de entrar un poquito en contexto, quiero como contarles el problema, como la pregunta que organizó el trabajo, ¿cómo estudiamos lo que no existe oficialmente? Siempre he sentido un gran interés en entender todo aquello que se esconde, todo aquello que se oculta, todo aquello que a lo que estamos acostumbrados en hacer ciencia un poco en el contexto también social y en general es fuentes cercanas, fuentes de acceso, a veces un poco así sea en campo, tener la narrativa oficial, pero ¿qué hacemos con todo aquello que se esconde, con todo aquello que se oculta y además se oculta intencionalmente? En ese proceso surge mucho esta idea de las tecnologías clandestinas. Estas tecnologías clandestinas son de alguna u otra forma esos artefactos cuya existencia se niega, se ocultan, y todo porque es su condición para operar. Esto como que me inspira mucho en la idea de Taussig del secreto público. El secreto público es esto que debe mantenerse oculto porque si
no es así, pues no va a operar en el mundo, digamos que el fantasma es la manera en que opera. Entonces, este secreto también es un secreto a voces, es decir, todos sabemos que hay un poder detrás, todos sabemos que hay alguien que tiene injerencia, que tiene potestad, que tiene autoría, pero se calla, digamos, en ese contexto. Ya lo vamos a profundizar un poquito más como en el caso de estudio. Ya entrando, digamos, en la situación como tal, Stuxnet, contándoles un poquito de este virus, hagan de cuenta que aproximadamente entre el año 2008 y 2010, en una central de enriquecimiento de uranio en Natanz, Irán, aproximadamente unas 1000 centrifugadoras de uranio empezaron a destruirse, digamos, a medida que pasaba el tiempo. Este descubrimiento se dio porque hagan de cuenta que aproximadamente en el 2010, una mesa de soporte técnico, muy tradicional, recibió el caso de un trabajador en que su computador se estaba reiniciando constantemente. Estaba teniendo una pantalla azul de Windows, de la que normalmente conocemos, y cuando el investigador entró como a tomar este soporte, se dio cuenta que algo estaba mal, algo estaba ocurriendo en un malware. Efectivamente, se destapó un poco esta caja negra de la que hablaremos un poco, y es que Stuxnet fue digamos, un malware creado específicamente para afectar la infraestructura digamos, de estos enriquecedores de uranio. ¿Cómo funcionaba? Básicamente fue un virus que, como podemos ver aquí, llegó por medio de un pendrive. Estas centrales usualmente están desconectadas de la red de internet, o sea, no funcionan porque prácticamente por seguridad, esto es un contexto, llegó por alguna USB, no se sabe cómo, algún trabajador, alguna infiltración. Esta USB infectó los equipos e infectó unos aparatos, unos computadores que se llaman PCLs, que básicamente los PCLs son los encargados de las funciones operativas de la maquinaria, así como cuando vemos en las industrias automotrices, las garras que montan un poco, los PCLs son los computadores detrás de esto. El virus infectó los PCLs y lo que hacía era básicamente hacer que los rotores de los centrifugadores fueran a una velocidad muy grande, haciéndolos que se destruyeran de a pocos. Y tenía un sistema inteligente que básicamente lo que hacía era entender cómo funcionaban las buenas cifras de funcionamiento de los rotores, le pasaba un informe a los sistemas, decir todo está funcionando con normalidad, pero en realidad de fondo se estaba destruyendo, digamos, causando una autodestrucción. Esto pues surge también como una idea de paradoja, y es que quienes lo descubren finalmente son empresas privadas, ¿no? Mi pregunta es mucho esto es qué implica. No lo descubre alguien ocioso, no lo descubre alguien como con algún interés o, digamos, una forma de gobernanza, sino que lo descubren finalmente grandes consultores. Lo descubren mediante este proceso que yo les decía de una mesa de soporte técnico, aquí como vemos en esta pantalla azul, que les llega a un equipo llamado VirusBlock ADA, un equipo que daba soporte en Bielorrusia, y efectivamente se dan cuenta que este malware se salió de control. Este malware se escapó, no solamente quedó en la central nuclear iraní, sino que simplemente se expandió a otras computadoras de Irán y de ahí empezó a saltar un poco. Aquí es muy interesante, ya hablando un poco más de la paradoja, no quedándonos tanto como en el concepto técnico, hay 3 capas de silencio, ¿no? Un sujeto anónimo también llama cuando se enteran que esto un poco se abrió la caja negra, llama al digamos, técnico encargado de esta empresa de VirusBlock ADA y le suelta información, le dice, yo no quiero que sepan quién soy. Incluso el trabajador de esta empresa estaba en una boda y lo llaman y le dice, mira, tengo esta información, no quiero que se sepa nada. Además, por otro lado, el silencio oficial de Irán. Irán no quiso reconocer abiertamente que esto sucedió. Hubo instrucción, hubo como infiltración de información, pero no públicamente se habló al respecto. Y efectivamente hay una negación estadounidense israelí. En el 2012 aproximadamente sale un artículo en New York Times con información filtrada, pues mostrando que todo esto es un proceso que surge desde el 2007 y anteriormente con un proceso que se llama The Olympic Games, que prácticamente desde la presidencia de Bush se obtiene de manera ilegal unos reactores que fueron vendidos en Libia a Irán. Se hace un pequeño laboratorio para replicar el virus, construirlo y luego
infiltrarlo pues a estas instalaciones. Aquí pues yo, como partiendo un poquito de referentes interesantes, también la idea de George Marcus de seguir al lactante es muy interesante en el proceso de descifrar, porque Ralph Langer, que fue un consultor independiente, que luego empieza como a profundizar mucho en esta situación, sigue como quiénes están detrás, quién es este sujeto anónimo, cuál es el silencio que hay en Irán, ¿no? Hay otro concepto muy interesante que me gusta, que es el de Gabriela Coleman, que es la comunidad técnica como objeto etnográfico legítimo. En este proceso es muy interesante ver que las fuentes, la información, surge a través de descifrar el código, ¿no? Sufre a través de entender quién estuvo detrás, como cuál fue ese actante. Y aquí voy a llegar un poquito también a ese punto de perseguir, por ejemplo, al científico. Empiezan a suceder una serie de atentados, ¿no? Mueren científicos nucleares iraníes en un atentado con bomba en Teherán, Irán acusa a Israel de asesinato, bueno, empieza a ver lo que sucede como este secreto público, lo que todos saben pero nadie puede decir, se sabe que hay un agente estatal detrás de esta persecución, de seguir este actante también, no de manera positiva como sería conocer el trasfondo, sino también en manera de silenciar. Hay otros conceptos como estudiar hacia arriba, hacia el poder, no hacia abajo. Es un concepto de Nader de, bien, entendemos que hay un contexto social, pero hay un poder que ejerce control. ¿Cómo manejamos un poquito también esta verticalidad? ¿Cómo el poder y seguir ese actante hasta arriba nos lleva a entender esa caja negra de la que nos habla Latour, ¿no? Abrir esa caja negra como método. Entonces aquí es cuando un poquito el método se desplaza. Conocemos mucho el método etnográfico clásico, trabajamos mucho como antropólogos, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasa con este objeto negado, con este objeto que es inaccesible? Aquí hay un concepto que me gusta mucho de Susan Leigh, que es estudiar todas aquellas cosas aburridas, ¿no? Que es en la etnografía de la infraestructura. Todas aquellas cosas aburridas como ese cableado, esas infraestructuras que a veces no entendemos mucho, pero que de alguna u otra forma sostienen al mundo, ¿no? También relacionado a esta noción de estudiar y seguir al actante técnico. Entonces, en ese proceso, digamos, de descifrar, como los investigadores que estuvieron detrás de entender el código, empezaron a entender esas pequeñas pesquisas, esos pequeños actantes que estuvieron detrás. Por ejemplo, hay una ruta en el virus que se llama B. myrtus guava, que está relacionada pues a una planta que habla de un libro bíblico, de un capítulo de Esther. Y ese capítulo de Esther habla sobre la historia judía en territorio persa, ¿no? Hay otras señales, por ejemplo, unas referencias de código que son 1979-0509, que aparecen constantemente en el virus y haciendo algunas conexiones hacen referencia a un momento del asesinato de este personaje, que fue un activista judío en Irán, Habib el-Ghanian, y esta fue la fecha de su asesinato, ¿no? Entonces se empieza a construir un poquito la noción de quién está detrás, ¿no? El que está detrás está dejando también unas pesquisas, están también desplazando y mostrando de dónde viene, como su contexto cultural, su historia, su injerencia, su activismo político, ¿no? Entonces... disculpa, Juan Pablo, te quedan 5 minutos. Listo, perfecto. Entonces, en este proceso, pues es muy interesante porque, volviendo un poquito a la idea de la antropología digital, necesita método para lo que no puede verse. Stuxnet fue este caso, al día de hoy sigue habiendo muchos misterios, incluso hay una TED Talk muy interesante del investigador que como que profundizó mucho en el hecho, y es decir, se sabe que al día de hoy Estados Unidos fue el agente detrás de la creación de este malware con apoyo de Israel, ¿no? Se sabe que hay injerencia de Mossad y de un grupo muy interesante que se descubrió en el 2019 que se llama Gossip Girl. No sé si conocen la película Gossip Girl. Gossip Girl fue un grupo de la NSA. De la NSA es como el servicio de inteligencia estadounidense que está muy relacionado a esta filtración masiva de Snowden. No sé si han escuchado esta historia de Snowden. Y se sigue manteniendo en el tiempo la idea de que se siguen aún construyendo tecnologías ocultas que ya no solo están como acto de guerra, como primer ciberarma, porque Stuxnet es considerada la primer ciberarma que causa daños físicos, sino que al día de hoy hemos escuchado mucho de Pegasus. No sé si escuchado el día de hoy esta herramienta que Israel vende a algunos estados como forma de
ciberespionaje a activistas políticos, a, digamos, periodistas. Entonces aquí llegan mucho estas preguntas como, ¿revelar es describir o es un acto político? Yo pensaba mucho en una polémica muy tradicional de la antropología de Ruth Benedict, cuando escribe El crisantemo y la espada, que se decía, porque aún es un concepto muy estudiado, de si era algo de revelar, de escribir una etnografía, o si fue un acto político que se sometió al contexto de guerra, ¿no? Como, ¿qué estamos hablando? ¿Qué se trata cuando revelamos? ¿Qué ocurre? Y otro concepto muy importante de cómo protegerse de una tecnología clandestina. Conocerse, el método, la forma de hacerla, es también una forma de cómo nos protegemos. Al día de hoy, Pegasus ya no afecta solamente a Irán como ocurrió en su momento, cuando este virus fue, digamos, aislado y recorrió otras partes del mundo, se sabía que era inutilizable. O sea, si el computador de alguno de ustedes al día de hoy se infectara con Stuxnet, no pasaría absolutamente nada porque su objetivo era los rotores de las máquinas de enriquecimiento de uranio. Pero al día de hoy Pegasus es una herramienta que afecta a cualquier dispositivo con una vulnerabilidad que se llama Zero Day, que son los Zero Days. Los Zero Days son vulnerabilidades de las cuales nadie conoce y solamente alguien tiene control. Al día de hoy uno conoce, no sé, usan de phishing, de muchas vulnerabilidades que son conocidas al día de hoy en formas de ingeniería social. Pegasus básicamente es un Zero Day. Nadie sabe qué vulnerabilidad se tiene para que puedan infiltrarse en los dispositivos. Entonces, esto también es una noción como de este método, de esta forma de hacer como objeto nuevo, como urgente y latinoamericano. Ya no es algo que solamente afecta a estados o en contextos de guerra, sino que alguien que puede estar involucrado en el activismo, en el mundo digital, en el periodismo, puede estar detrás de una tecnología clandestina, de una tecnología negada que al día de hoy se sabe que existe, pero que se niega. Buenísimo, muchas gracias. Y justo, perfecto, los 15 minutos, así que muchas gracias por eso. Bueno, también voy a aprovechar de hacer un primer comentario y una pregunta, solo que me resonó mucho el tema de la antropología digital necesita métodos para entender o comprender lo oculto. Y en mi caso, para mi tesis de doctorado, me sirvió mucho leer sobre antropología de la energía nuclear, antropología de accidentes nucleares, por ejemplo, que también a nivel tecnológico y científico tienen ese juego de qué tanto es visible, qué tanto es visible, y a mí me pareció muy iluminador trasladar todas esas discusiones hacia infraestructuras digitales como es mi caso. Así que, solo diciendo eso, abro las preguntas. ¿A alguien gustaría hacer algún comentario, pregunta, lo que sea? Creo que alguien levantó la mano. Maximiliano, sí. Bueno, antes que nada, Juan Pablo, súper interesante tu trabajo, súper interesante y súper necesario, sobre todo pensando, ¿no? La presencia hoy por hoy de Peter Thiel, que se mudó a la Argentina, o sea, la presencia en el cono sur del creador de Palantir, y mi pregunta va en esta dirección. Cuando vos mencionás, ¿no? que la antropología digital necesita crear los medios para pensar esto, ¿no? Como estas tecnologías clandestinas, pensando, ¿no? que lo que es Palantir, ¿no? Y volviendo al caso de Israel, cuando fui con mi pareja, que ella fue a hacer trabajo de campo a Palestina, entramos por Tel Aviv y lo primero que nos pidieron fueron los teléfonos. Nosotros habíamos borrado todo y volvieron a los 15 minutos con los teléfonos así, y bueno, pasen, pueden entrar. Esto fue ya hace 4 años, ¿no? Y me imagino que hoy por hoy las tecnologías, hoy por hoy no podría pasar porque mi teléfono estaría prendido a fuego. Pero la pregunta viene en esto. Si podrías darnos unos ejemplos bien prácticos o teóricos, ¿no? Pero unos ejemplos de cuáles son esos medios que la antropología digital necesitaría para salir a pelearle, ¿no? a este tecnomundo, porque nada, lo que Palantir puede hacer, lo que la ingeniería de datos puede hacer a nivel de vigilancia, creo que no somos ni siquiera todavía conscientes de eso. Bien, chévere, súper. Qué interesante porque, bueno, una cosita muy rápida, hay una TED Talk de David Langer, que es uno de los
como informáticos que aisló este virus y empezó a estudiar su estructura y descubrir esos easter eggs, como lo llamarían en el mundo de los videojuegos, mucho de ese secreto detrás de el Mossad, como dejando sus rastros. Él decía que al final la superpotencia tecnológica detrás de este virus era Estados Unidos con apoyo de Israel, pero que no era Israel porque si hubiera sido Estados Unidos junto a Israel de manera activa, la historia sería distinta y sería supremamente destructiva, ¿no? Y lo dice él como investigador. Esto genera un poquito de tensión en decir estas situaciones como Pegasus, como ver los celulares y todo lo que está haciendo Israel al día de hoy es una injerencia muy grande y peligrosa. Entonces, una manera también de acercarnos, yo diría, volviendo mucho a este concepto de las cosas aburridas, ¿no? Ese concepto de las cosas aburridas a mí me encanta, de las infraestructuras detrás, de empezar un poquito a darle importancia a qué está sucediendo detrás. ¿Qué está sucediendo detrás? No es necesariamente, por ejemplo, entender el código o a nivel de programación, sino, por ejemplo, entender qué está haciendo Palantir al día de hoy. Como qué información, por ejemplo, le pasamos a la IA. ¿Qué implica cuando hacemos imágenes mediante la IA pasando nuestro rostro, ¿no? Como esas injerencias a nivel muy pequeño, ¿no? Pero de manera superior también cómo nosotros pues podemos ejercer un activismo, ¿no? Ejercer una confrontación directa de esto que está sucediendo no está bien, involucrarnos en la conversación tecnológica, involucrarnos en entender que, por ejemplo, no sé, al día de hoy se crean drones, Israel crea drones con sesgos étnicos, ¿no? Entonces, específicamente, es muy fuerte decirlo, pero filtra quién es palestino y quién no, ¿no? Y a partir de eso tomar una decisión. Y es muy fuerte saber que detrás de eso hay equipos de personas de ciencias sociales, ¿no? Entonces es una decisión también ética en los contextos en los que trabajamos, en lo que producimos, en la data que también le brindamos a la inteligencia artificial, a los contextos de investigación. Por ejemplo, esto en la inteligencia artificial es muy fuerte porque hay antropólogos trabajando en el entrenamiento de modelos. A veces es un trabajo muy bueno, muy bien pago, puede ser como atractivo, pero muchas veces se usa para crear sesgos culturales, sesgos étnicos, que finalmente terminan alimentando estas armas. Entonces yo creo que una forma de acercarnos es no solo desde la investigación, sino desde la posición ética, ¿no? Desde la posición profesional, desde nuestros propios límites hasta dónde decidimos llegar, porque el conocimiento que tenemos como antropólogos al día de hoy de la IA es muy valioso como entrenamiento, como lenguaje, como muchísimas cosas. Entonces yo creo que una forma es mediante la decisión ética de hasta dónde podemos llegar con lo que producimos, ¿no? No sé si de pronto me fui mucho por las ramas, pero espero haya abordado un poquito la idea. Tiene mucho sentido y justamente este es el espacio para hacer esas reflexiones. Voy a comentar algunas cosas del chat por si no las han visto. Solo felicitaciones, Greta, espectacular tu trabajo con Pablo, Maximiliano, espectacular y necesario, Rocío, fabuloso, Merian, súper interesante, y Juan Ignacio también muy bueno y que no conocía tanto el tema, así que va a seguir buscando más información, y Annalise, muy tupón. ¿Alguien más gustaría hacer algún comentario, pregunta? Pueden levantar la mano, también dejar en el chat, ¿sí? Sobre el último punto, es interesante que menciones lo del entrenamiento de inteligencia artificial. Quienes me conocen acá saben que durante unos años me dediqué a eso, yo como antropólogo. Y es un asunto sumamente complejo en el sentido en que hay varias escalas en las que se hace el entrenamiento por vía del feedback humano o por vía de la creación de los datasets. Yo, por ejemplo, hacía feedback humano. Y es una forma de extractivismo, muy claramente una forma de extractivismo, porque lo que suelen buscar es gente con una formación terciaria o universitaria, completa o incompleta, en países que estén en desventaja económica en comparación con el que paga, que suele ser Estados Unidos o Europa. Y suelen ofrecerte trabajo por hora de $7 como mucho, y es realmente un sistema totalmente estandarizado, que de hecho ahora vamos a alargar el paper en LinkedIn, el artículo de LinkedIn sobre este tema,
cómo efectivamente es un proceso estandarizado en el que se aísla a la persona que está haciendo el entrenamiento de sus compañeros y se aísla del resto del proceso de producción. Entonces uno no sabe sobre qué base está interactuando el modelo con el que está tratando de analizar o corregir o calificar de alguna forma. Pero sí, son ¿cómo decirlo? Son flujos económicos y productivos muy poco transparentes, al punto en que los que trabajamos de eso o lo hemos hecho en algún momento, a menos que sea en un proyecto especial en el que se nos lleve al dataset a los cientistas sociales, lo cual creo que no pasa tanto, o por lo menos no que yo me haya enterado, no tenemos ni idea siquiera de qué modelo es el que estamos evaluando, ni de qué empresa viene. Porque por lo general las empresas que contratan el feedback humano son empresas tercerizadas. Entonces hay una alienación total de la cadena productiva. Es muy difícil de rastrear todo el proceso que lleva de el laboratorio, el computador y el científico de datos y de computación que arma justamente la base de datos, hasta el producto final que es la IA que llega al público. Hay obviamente problemas de sesgo, problemas de cosmovisión incluso. Es una herramienta, en términos, podríamos decir, marxistas, está tan alienada que es ya parte como de la infraestructura, es un elemento dado para la mayor parte de la gente, es ontológicamente dado, no hay un grupo de personas detrás. Entonces, esta cosa transparente como que impone determinadas visiones a partir de lo que responde o lo que produce. Y podemos discutir si produce o no algo, o si simplemente reproduce. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece fascinante y voy a averiguar un poquito más sobre la antropología de las cosas aburridas. Pablo, ¿te gustaría comentar? Bueno, no, qué chévere, ¿verdad? Como en esta misma línea, yo mucho en este contexto profesional también del mundo de la tecnología, pues uno termina descubriendo muchas de esas cosas, muchas de esas preguntas que pues a uno lo conflictúan éticamente. Yo no niego que muchas veces uno se ha tenido que enfrentar a veces por las condiciones de empleabilidad o por todo lo que sucede a estas propuestas, pero en ese mismo ejercicio ético en el que uno igualmente tiene que vivirlo para entenderlo, ¿sabes? Es cuando uno ve cómo entrena el modelo, cuando uno ve la forma en que aprende, la forma en que genera sesgos, es cuando uno se da cuenta, lo que está aquí ocurriendo es muy preocupante. Al día de hoy, por ejemplo, no sé si han escuchado este modelo que se llama Fable, que el modelo Anthropic que salió al público y de repente Estados Unidos dijo, Dios mío, esto no puede salir al público, tenemos que esconderlo. Y duró un tiempo censurado mientras limpiaban una serie como de comportamientos que tenía el modelo, más específicamente en el mundo del hacking. Imagínense, esto de Stuxnet lo viene pensando George Bush y viene sucediendo desde el 2003 en que se compra un reactor pirata en Libia y se logra conseguir un virus que al día de hoy no se termina de entender porque tiene 4 0 days, yo les contaba los 4 0 days, que son 4 vulnerabilidades que nadie conoce. Ahora imagínense al día de hoy lo que puede estar logrando Palantir, lo que puede estar logrando Fable. Entonces, ese es un ejercicio también de posicionamiento muy fuerte, de activismo, de cuidado de la información. No es una situación de paranoia, de persecución, pero de sí estar muy conscientes de que usualmente como antropólogos y en la etnografía obtenemos mucha información. Al día de hoy esa información se llama data. No estoy diciendo que no podamos trabajar conjuntamente con la IA, pero en referente al ciberespionaje, a lo que está sucediendo hoy en día con Israel, que es una locura, lo mismo que yo les decía, si ustedes ven esta TED Talk y Lanz dice, es que si Israel hubiera tomado una posición activa, el mundo sería distinto, es un poco tenebroso, ¿no? Entonces es como una posición muy activa, consciente, decir, es una gran herramienta, es poderosa, como antropólogos podemos construir cosas grandes, pero tenemos que ser más cuidadosos con la data, ¿no? A lo que nos espera próximamente, ¿no?
Gracias, Juan Pablo. Rocío, ¿te gustaría mencionar algo que sea cortito ya para cerrar? Estás muteada. Sí, perdón. Si no tenemos tiempo, no hace falta desarrollar. Simplemente me quedaba con esto que decían, sobre todo a raíz de lo que decían Maximiliano y Antonella, con este lugar que tenemos como antropólogos o científicos sociales para participar de estas decisiones y hasta dónde corrernos o marcar nuestro límite es realmente efectivo, porque si este es un mundo que nos excede, que nos pasa por encima, entonces si no estamos nosotros va a haber alguien más. ¿Y qué podemos hacer para que la decisión ética no termine quedando en ese plano individual de si va con mis convicciones o no? Pero no hace falta que nos enrosquemos ahora en esta discusión, por supuesto. Pero es muy buena reflexión porque se relaciona con mi presentación que viene ahora. Así que aquí ya voy a partir, ponerme el tiempo. Y bueno, mi presentación trata sobre el rol de la posicionalidad y la reflexividad en la investigación sobre y con tecnología. Toda la presentación está ahí está en portugués y también con algunas partes en español en caso de cualquier cosa y de ayuda a memoria para mí. Bueno, mi nombre es Natalia Rego, yo soy doctora en antropología de la Pontificia Universidad Católica y ahora trabajo como investigadora acá en la Universidad de Bristol. Y como contexto, todas las reflexiones que voy a dar vienen desde mis propias experiencias. Desde mi licenciatura que he estado investigando tecnología, primero investigué Facebook, la apropiación de Facebook en personas adultas, después pasé en mi máster al uso de tecnologías en personas con una enfermedad en específico y ya finalmente con mi trabajo de doctorado escalé hacia una infraestructura digital completa, la red 5G y su proceso de implementación en Chile. Así que todo esto moldea reflexiones que vengo masticando y masticando hace un montón de tiempo. Y mi primera pregunta es si habrán visto alguna vez la infraestructura de telefonía móvil. Es muy difícil de ver, como toda infraestructura, es muy difícil de poder tocar, de poder sentir, porque son muy grandes. Acá, por ejemplo, pueden ver Santiago de Chile y este es un mapa que presenta todas las antenas habilitadas dentro del sistema de telefonía móvil. Y la escala de la infraestructura digital, igual que Internet y la fibra óptica, es solo una parte del sistema y siempre estos mapas son insuficientes porque hay desafíos inherentes a poder capturar etnográficamente esta escala. Y acá en este mapa de Santiago me quiero ir a un punto muy específico, hacer un zoom directo hacia la Plaza de Armas de Santiago, un punto que es clave dentro de la ciudad, y ahí tuve una entrevista con una activista contra la instalación de la red 5G en Chile, y fue muy interesante cómo los dos estábamos hablando de la misma infraestructura, pero teníamos posiciones muy distintas con la tecnología. Cuando nos juntamos ahí, yo tenía en mi mente este mapa con todos los puntos verdes, con todas las antenas, pero en su caso él llevaba una radio en su bolsillo y que al momento en que la encendió permitió detectar todo el ruido blanco, todas las distintas tecnologías digitales y tecnologías radiantes que habían en torno al espacio. Entonces, algo que para mí era solamente punto en un mapa, para él era todo un sistema total del cual no podía salir y que solo podía detectar a través de tecnologías como una radio. Entonces, este momento me hizo reflexionar aún más de qué pasaba con la investigación digital. Y ya sabemos, la literatura ya ha hecho un barrido enorme en los últimos 30 años respecto a los desafíos de la investigación sobre y con tecnología. Y hay de todo, cosas que ya hemos hablado, como la opacidad de la tecnología, la gestión de datos, las contradicciones inherentes, cómo se relaciona el uso que hace la gente con la gobernanza de la infraestructura y las tecnologías, la disponibilidad también de la tecnología, si hay o no hay electricidad, como pasa en Latinoamérica, si hay o no hay internet, o también qué pasa con la ética, la confidencialidad, el anonimato. Entonces mi pregunta después de ver y mapear todo este panorama es que al final los mundos tecnológicos que investigamos también no son solamente lo que existe allá afuera, sino que también son parte de la posicionalidad que tienen los investigadores y que quizá pensar más sobre la posicionalidad del investigador puede que sea un punto de partida, no solamente un resultado de la investigación. Entonces, esta idea de adelantar
la reflexión me hizo mucho sentido y mucho sentido más, porque también hay una frase muy corta en el manual de etnografía digital de Pink, de ya hace unos años, que habla de cómo nuestras mismas relaciones con lo digital ya son formas específicas de saber y hacer sobre qué encontramos a través de una investigación digital. Y si esto ya aplica a lo que investigamos, ¿por qué no aplica también a los investigadores? Así que así llego a la profesionalidad y la reflexividad etnográfica como estos conceptos basales para pensar un poco más allá de las cosas. Y solo una definición general, la profesionalidad refiere a la posición de la antropología en relación a categorías estructurales como género, edad, identidad, contexto cultural, clase y otro tipo de dimensiones importantes para la investigación que se realiza. Y la reflexividad refiere a este proceso de dar casi que un paso arriba y al lado para reflexionar sobre la relación de mi propia posición con la investigación y qué sale y qué se abre y qué se cierra entre estos dos conceptos. Y me gusta siempre ejemplificarlo con el pensadero de Dumbledore, de cómo al final la reflexividad es como Dumbledore se ve a sí mismo dentro del pensadero, viendo sus propias acciones y después tomando decisiones en base a sus acciones pasadas para cambiar sus acciones del futuro. Y la posicionalidad es el mismo Dumbledore, siendo un hombre blanco de tercera edad, utilizando a niños para fines políticos que no dice abiertamente. Entonces aquí no es que Dumbledore me haya influenciado, solo que es un ejemplo, pero me hace pensar también cómo, y si leen monografías sobre tecnología, también pasa mucho que en la investigación digital los investigadores tienden a desaparecer. Y muchas veces, y pasa aún más en el estudio de infraestructuras, que la fascinación con la técnica diluye al investigador, porque hay tanto tecnicismo, tanta discusión de qué pasa con esto y esto otro, que el investigador casi que se retrotrae desde la propia investigación. Entonces, tomando todos estos elementos anteriores, mientras yo misma he leído, mi pregunta siempre es, ¿dónde están los antropólogos? ¿Dónde están tecnológicamente? Pero también políticamente y éticamente. Porque muchas veces, insisto, se tienden a diluir dentro de la investigación sobre tecnología, más cuando son tecnologías tan interesantes y tan como en el hype de cada momento con cada oleada tecnológica. Así que aquí quiero plantear dos invitaciones. Primero, una invitación a normalizar aún más las declaraciones de posicionalidad dentro de la investigación sobre tecnología. Esto no es nada nuevo. Cualquier persona, cualquier antropólogo sabe que esto ya se hace en, por ejemplo, antropología feminista, antropología de distintos grupos de indígenas, porque es importante relevar la posición del investigador en lo que está sucediendo, y sobre todo cuando hay relaciones de poder, relaciones que sí o sí están permeando el trabajo de campo. Por ejemplo, investigaciones cuando son desde universidades del norte global, un hombre blanco yendo a investigar, no sé, mujeres en un grupo indígena en el sur global. En esos espacios sí o sí está naturalizado hacer las declaraciones de posicionalidad. Entonces, ¿por qué no hacerlas con tecnología? Y esa es mi primera invitación a todos a hacer nuestras propias declaraciones de posicionalidad de quiénes somos, de cuál es nuestra clase, cuál es nuestro género, de dónde venimos y también cuáles son nuestros estudios y nuestros trasfondos disciplinarios para poder enmarcar la investigación mucho mejor y responder esta pregunta: ¿de dónde están los antropólogos en la investigación sobre tecnología? Pero más allá de esto, y bueno, también los invito, si es que nunca han hecho una, hay un montón de guías en internet, papers escritos en décadas y décadas de la antropología sobre este punto, y voy a volver también una vez más a esto. Pero mi segunda invitación es la más importante y es el foco de esta presentación, que a través de los años he estado desarrollando un ejercicio que le llamo de infrarreflexividad. Aquí pueden ver distintas iteraciones de cada vez que he hecho actualizaciones a este ejercicio, y que trata al final de esta infrarreflexividad, de la reflexividad etnográfica aplicada al investigador a la par de las infraestructuras materiales e ideológicas sobre la tecnología que sostiene su pensamiento y por ende que sostiene su propia investigación, haciendo visible de cierta manera el andamiaje que hace dar por sentado muchas cosas tecnológicas. Por ejemplo, que un módem es solo un aparato en un hogar
Y dentro de mi investigación sobre la instalación de 5G con los activistas contra 5G, el módem es todo menos un aparato silencioso dentro del hogar. O también otras cosas que asumimos, por ejemplo, que porque el celular siempre tiene que estar prendido. Entonces, todos los sesgos y todas las maneras que pensamos sobre la tecnología, para mí es necesario relevarlas con este ejercicio. Y acá, bueno, tengo un montón de cosas y lo que planteo es una suerte de un ejercicio de 1 hora, algo simple, que permita ver justamente esos puntos y posiciones de quien investiga sobre su entorno, sobre todo materiales tecnológicos e infraestructurales que condicionan y enmarcan la reflexividad. Y primero parto con la declaración de posicionalidad y poder hacer una declaración simple, disculpen, lo paso al portugués, simple, general, para poder detectar qué cosas a primeras se me ocurren que impactan en mi investigación sobre o con tecnología. Y después el grueso, lo importante, es la construcción de tecnokits. Y los tecnokits aquí los saco de investigadoras en el mundo del tecnofeminismo, que plantean la importancia de hablar de la materialidad y también de desplegar los mundos tecnológicos que nos rodean. Y lo primero es la creación de estos mundos. Y la pregunta de cuál es mi propio mundo tecnológico. Y acá, por ejemplo, pueden utilizar collage, pueden utilizar Canva, pueden utilizar un papel, un lápiz para simplemente enumerar. Y se ve más o menos algo así. Acá tendría que explicarles de qué se trata mi propio TecnoKit. Pero la idea es poder poner en la mesa todas las tecnologías que nos rodean a nosotros como investigadores. Después de esto, la idea es detectar los significados, por qué este TecnoKit me hace sentido a mí, qué tecnologías son las más importantes, las menos importantes, cuáles estoy sacando, cuáles estoy sumando, cuáles me gustaría reducir, por ejemplo. Y la tercera parte de la construcción de los TecnoKits es la infraestructuración. Y este es un concepto clave en los estudios de infraestructuras, que es la manera en cómo una infraestructura se vuelve infraestructura. Y acá es mirar el TecnoKit, mirarlo con altura de miras y decir, bueno, ¿qué cosas están enmarcando mi uso de esta tecnología? Y acá la discusión va directamente hacia la gobernanza. ¿Qué pasa con las infraestructuras también? ¿Qué pasa con el Internet móvil? Mi propio uso de Internet móvil, mi propio uso de Internet de banda ancha, y también qué pasa con las políticas públicas de tecnologías digitales y de ciberseguridad, por ejemplo, que pasan en mi propio país. Y esto inmediatamente decanta los TecnoKits como distintos dispositivos hacia un marco más generalizado en mi propio mundo tecnológico. Y los últimos 2 puntos, que ya pasar a una politización de este gran collage de tecnologías para poder pensar, bueno, ¿cuál es mi agenda? Mi propia agenda con estas tecnologías que tengo frente a mí y quizás sumar un mini ejercicio de qué pasaría o cómo puedo especular sobre qué pasa con los TecnoKits en personas que quiero investigar al futuro, fenómenos que quiero investigar al futuro. Y esta parte creo que es muy interesante, aunque este ejercicio se puede hacer de manera individual, pero esta parte de la politización me ha sentido hacerla en conjunto y en diálogo. Y finalmente, después de todo esto, llegar a una actualización de la declaración de posicionalidad, sumando todos estos elementos materiales, tecnológicos e infraestructurales. Entonces, para mí, por ejemplo, mi declaración de posicionalidad general, a la rápida, sería esto. Una mujer mestiza, Santiago, Chile, mis estudios, donde estoy ahora, y cómo sé que eso influye mi investigación en la actualidad. Y esto sería como una declaración de posicionalidad genérica. Pero con todo lo anterior, creo que se robustece una investigación sobre tecnología, por lo cual le sumo cosas como soy de Chile, pero Chile no es un contexto neutro para el uso de tecnologías, porque, por ejemplo, Chile tiene políticas de telecomunicaciones muy sólidas, muy amplias e históricas, que implican que el acceso a Internet está súper masificado y las desigualdades tienden a ser en casos muy específicos. O también que aparte de tomar los estudios de tecnología, aparte de tomar las herramientas de la tecnología para reflexionar sobre la investigación, también sé que esto me permite ver que, por ejemplo, yo tengo un sesgo a que la conectividad siempre funcione de manera continua. O también que yo misma he desarrollado mis propias prácticas críticas debido a todo este contexto y esta posición que yo tengo. Y acá las menciono. Por ejemplo, que yo estoy activamente descentralizando las pantallas de mi vida, minimizando lo digital, y también tomando prácticas de desconexión. Y finalmente mi agenda de estudio, para qué investigar todo esto,
porque mi agenda en lo personal es el Studying Up, como mencionaba Juan Pablo antes, de investigar hacia arriba para problematizar la conformación del poder en las telecomunicaciones. Y con todo esto, para mí lo importante es mostrar cómo los investigadores también son sujetos situados política y tecnológicamente, y aún más infraestructuralmente si sumamos la capa de gobernanza y de infraestructuras como tal. Y acá volviendo al mapa, creo que un ejercicio de estilo justamente nos pone en el mapa y en la infraestructura, para darnos cuenta que en nuestras investigaciones nosotros mismos tampoco nunca somos neutros, nosotros mismos tenemos nuestras propias preconcepciones sobre la tecnología y por tanto también siempre estamos cambiando esas posiciones, y de hecho mi Tecnokit de ahora es algo completamente distinto a lo que era hace algunos años, pero nunca estamos a la deriva porque tenemos nuestras propias brújulas éticas, políticas que guían las investigaciones que realizamos. Y ahora sí, para cerrar, mi invitación es esa, a posicionarnos, reflexionar activamente sobre las tecnologías que investigamos y con esto desestabilizar los objetos y también las tecnologías, y sobre todo no caer en estos suerte de enamoramiento que muchas veces nos pasa y que es muy importante para continuar la investigación, pero también hay que desestabilizar y construir nuestros propios preceptos sobre la tecnología para pensar, ok, ¿qué futuros también estamos esbozando con nuestras propias investigaciones? Así que eso es todo, hice justo los 15 minutos. Muchas gracias. Maximiliano, cuéntame. No, en realidad quería aplaudir y apreté raíz, perdón. Gracias. ¿Alguien, Mari? Sí, yo tengo una pregunta. Primero, agradecer la presentación. Me gusta mucho que se ponga en la discusión el tema de la posicionalidad. Creo que es algo que falta inclusive dentro de las ciencias sociales. Pero mi pregunta es un poco cómo llevar esta conversación a otros espacios, porque sabemos que cuando trabajamos tecnología o lo digital, de repente coexistimos con otras disciplinas como son la ingeniería, ¿cierto? Que pueden ser un poco más, voy a decirlo entre comillas, como más duras, mal llamadas duras científicamente, y que a lo mejor pueden ver como algo un poco menos científico, entre comillas, el tema de la posicionalidad. Entonces te quería preguntar un poco cómo ha sido tu experiencia llevando este tema de la posicionalidad o del kit tecnológico a lo mejor a otros espacios y cómo ha sido recibido. Bueno, un tema complejo. Yo ahora justo trabajo en un proyecto con, ¿cómo se dice?, ingenieros en computación, y que cuesta mucho hablar con ellos, pero al momento de, por ejemplo, traducir todo esto a decirles algo simple, como, oigan, todos tenemos nuestras propias opiniones sobre la tecnología, y te quedan mirando y te dicen, ah, tienes razón. O también, por ejemplo, haciendo la pregunta de, como pasa en mi caso, el 6G tiene que venir después del 5G, y inmediatamente puedes ver como un precepto tan básico en la tecnología y en el desarrollo tecnológico, inmediatamente como que su cerebro glitchea y es como, ah, nunca lo había pensado y ahora lo voy a pensar. Entonces, ese tipo de formas a través de preguntas específicas que no son radicales y no es decirle, oye, el 6G no tiene que venir después, ya permiten problematizar. Y igual, lamentablemente, creo que como cientistas sociales solo podemos llegar a ese nivel de la problematización más que al cambio como tal. Ahí habría que ir a una marcha, hacer otras cosas, más que estar investigando. Gracias, Nati. ¿Rocío? Las marchas apoyo, estoy de acuerdo, pero más allá de eso, pensando en esta interdisciplina que traía recién Marian, yo lo que pensaba todo el tiempo es que nosotros, por lo menos en Argentina, no sé cómo es en otros lugares, nos formamos en conjunto con, y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En conjunto con los arqueólogos. Tenemos una parte de formación compartida. Entonces pensaba todo el tiempo en la dimensión arqueológica de la materialidad, ¿no? De estudiar a la tecnología como un objeto y ver las relaciones sociales que están en torno a ese objeto para reconstruirlas también y reconstruir la agencia, ¿no? Ahí. Entonces, nada, se me ocurrió eso cuando Marian traía esto de trabajar con los ingenieros y cómo hacer esos cruces,
que podemos también tomar de otras disciplinas, específicamente de la arqueología, algunas herramientas que nos permitan darle lo situado que traía Natalia en la ponencia, la importancia de considerar esto bien enraizado en nuestra región y con nuestras problemáticas y nuestras necesidades. Muchas gracias, Rocío, y en verdad estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionas. Y lo interesante de ver estos temas es justamente ese foco en la materialidad. Y ahí creo que muchas veces, y bueno, lo hemos conversado varias veces, de esta típica noción de que lo digital es etéreo, no es etéreo, siempre hay un cuerpo, siempre hay una persona. Y en mi caso creo que lo importante es, dado que ya había una historia disciplinar problematizando todo lo anterior, creo que también es importante visibilizar o dar espacio a la posicionalidad de la persona que investiga. Y en verdad es muy chocante ver cómo en otras subdisciplinas de la antropología está muy naturalizado, es muy normal hacer las declaraciones de posicionalidad, pero en la antropología digital es algo que incluso se borra, desaparece, y casi como si no hubiera espacio a poder problematizar que la persona que investiga también tiene su propia manera de entender la tecnología y que la está imprimiendo y la está viendo, incluso puede que esté cejando la investigación por lo mismo. Hay dos manos levantadas. Maximiliano. Sí, Maximiliano y luego Paula. Gracias. No te oímos, Maximiliano. ¿Ahora sí? Sí. Un poco en relación a lo que comentaba Marianne y Rocío, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos adaptar, que es una pregunta que me viene haciendo run run a nivel personal también, ¿cómo podríamos adaptar esto que nos mencionás sobre posicionalidad, no solo en un contexto de investigación, como investigadores, sino también como, entre comillas, para el público general? Digo esto porque estoy muy rodeado de gente vinculada al mundo tecnológico. Muchos de mis amigos trabajan en el mundo tecnológico en distintas cosas, y con ellos es una discusión que tenemos permanente. De hecho, se quedan como, porque es como, bueno, sí, sos developer, pero todo lo que vos pensás, todos tus sesgos los estás trasladando a lo que estás desarrollando, ¿no? O sea, esa sería como la premisa básica. Pero también acá viene la pregunta como pedagogo, y es, la gente en general, ¿no? Los usuarios, somos todos usuarios de distintos dispositivos, sea es un móvil, una computadora, retomando a Huey, de objetos digitales, ¿no? Y no somos para nada conscientes de todo lo que esos objetos digitales tienen detrás y implican en términos de política, en términos de reproducción de sesgos, en términos de extractivismo, en términos de colonización, en términos de todo lo que está detrás, siendo también que estas propias plataformas es muy difícil, un poco también lo mencionaba Antonella en el comentario anterior, está todo tan particularizado, ¿no? Como en sectores en donde es muy difícil pensarlo como un todo global, ¿no? O sea, las startups definitivamente no solo son startups, sino que también tiene trabajo en India, donde tienen trabajo como el que hacía Antonella, ¿no? Y los usuarios o usuarias, no somos para nada conscientes de todo eso, ¿no? Y me parece que un puntal súper interesante para empezar a tirar ahí del hilito es esto que nos traes en tu presentación, Natalia, ¿no? Como posicionarnos no solo como investigadores, sino como usuarias. Y cómo podríamos trasladar eso a el espacio educativo para que la gente entienda, ¿no? O sea, cuando hablamos de alfabetización digital, no es solo aprender a usar Excel, que es muy útil, o Word, sino alfabetización digital tiene que también implicar esto, ¿no? Como estas dimensiones tan opacas detrás de los objetos digitales. Nati, no se oye, como que se perdió lo primero que dijiste. Vuelve ¿Ahí de sí? vuelta. Ahí sí. Bueno, decía que muchas gracias por el comentario, que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Y creo que es importante mencionar que la persona que inventó los TechnoKits, Francesca Bray, ocupa esta metodología para investigar personas. Y en mi caso me hizo sentido también para investigar al propio investigador. Pero la primera aplicación es eso, para que las mismas personas vean sus propios mundos tecnológicos y reflexionen al respecto. Y
Y aparte de pensar en mi caso en la posicionalidad y reflexividad, también empecé a hacer este ejercicio para desarrollarlo en clases con estudiantes de pregrado, de licenciatura. Entonces, por eso le he dado demasiada vuelta. Hacerlo lo más simple posible para que justamente personas que no están activamente pensando en su posición y en su reflexividad, en sus propios mundos tecnológicos, y materiales e infraestructurales, puedan hacer esa elicitación. Igual es difícil, porque, por ejemplo, está entre medio el concepto de infraestructuración, que es algo muy técnico y muy específico de los estudios de infraestructura, pero hacer ese ejercicio en clase es también uno de los espíritus de esta actividad. Y el último, creo que es justamente el rol de la antropología ser los facilitadores de este tipo de actividades, para que tanto la gente común y corriente como nosotros mismos podamos tener esa conciencia de todas las dimensiones que decantan en el uso de un celular, el uso de una aplicación, y así para atrás. Ya nos vamos quedando sin tiempo. Paula y Antonella, si quieren hacer comentarios muy breves, bacán, igual. Tenemos un par de minutitos más ya para cerrar la sala y que tengamos el break del almuerzo, y después volvemos con la segunda tanda de presentaciones. ¿Paula? Ok, sí, bueno, quizás lo mismo como un comentario igual, obvio lo podemos seguir reflexionando después, pero bueno, de partida me gustó mucho como esa propuesta que estaba súper ordenada, como muy pedagógica, igual de cómo arman la posicionalidad y todo eso, y me gustó que en un inicio la mostraste como en imágenes, o sea, obviamente no todo es visual, pero tener la opción como de leerlo, que eso se puede escuchar también, y también visualizarlo, como que de pronto uno en las palabras se pierde, o quizás no ve tanta cosa, y cuando pusiste todas las imágenes fue como, ah. Y yo en algún momento hice un ejercicio similar para un ramo del magíster, y claro, dije, me faltaron un montón de cosas, pero como que hice esa intención y dije, ah, tiene mucho sentido. Bueno, y lo otro, capaz escapa un poco de lo que planteabas inicialmente, pero me surge como, me interpela como por lo que estoy trabajando yo en mi tesis, que bueno, por contexto al resto estoy haciendo una etnografía digital y aparte de entrevistas a personas de una comunidad de enfermedad crónica, de migraña crónica, de la cual yo también soy parte. Entonces, claro, bueno, la posicionalidad es un tema importantísimo porque yo partí como seguidora, ahora soy parte como de la organización formal, estoy estudiando la organización, bueno, un lío. Pero me pasó que una vez en un ramo nos hablaban como de objetos significativos y no sé qué, y alguien puso un celular y un cargador. Y la gente como muy en esta romántica de, bueno, un objeto significativo, dijeron, ¿por qué pusieron un celular y un cargador? Como, esto es algo tan, como, tan poco romántico, no se me fue la palabra. Y luego esta persona decía, no, pero es que yo viajo mucho y el celular y el cargador me conectan con mi familia. Entonces justamente yo lo veía en mi investigación que sin un celular y un cargador, la gente no se puede conectar a esta comunidad que yo estoy estudiando. Entonces, cuando yo le preguntaba a la gente como, ¿dónde existe el Club de la Migraña? Yo decía como, existe como en un general, existe en el celular, existe en la red social, como ¿dónde existe realmente esta comunidad? Bueno, tuve diversas respuestas, pero igual como creo que en este ejercicio de posicionalidad, de cómo lo veo yo, o de lo que hablabas tú como de tus experiencias con esta persona de las antenas y todo eso, bueno, me hizo un poco pensar como también dónde existen, no solo el investigador, sino como dónde existe lo que estamos estudiando y todo eso. Pero bueno, eso creo que es un poco tangencial. Pero creo que sí, como se hablaba de la materialidad, lo importante de hablar de ella y como mencionarla y mostrarla de diversas formas. Gracias por el comentario, Paula, y también, bueno, tomándome de tu último punto, en Latinoamérica la materialidad de la tecnología cambia un montón. O sea, en estos momentos Cuba está sin electricidad hace un montón de tiempo, y eso ya implica que todo el uso de tecnología cambia. Y creo que no hay que darlo por sentado. Y eso es lo que trae, en mi caso, el cruce de los estudios de tecnología, sobre todo los estudios de infraestructuras con la antropología digital, es ir a ese cargador, a ese celular, que termina siendo importante para las personas. Anto, ¿querías hacer un último comentario? Sí, lo voy a hacer lo más breve que pueda. Por un lado, la idea del Tecnokit me encanta. Siento que
más allá de la cuestión operativa para poder hacer un abordaje del posicionamiento del investigador, de la investigadora, del investigador con relación al campo y en relación con la tecnología, siento que como herramienta didáctica es súper útil. Mientras vos lo describías, me di cuenta que yo hago como un símbolo kit en clases de antropología simbólica, que es mucho menos formal. Me paro y digo, ¿qué es un símbolo? Y me dan símbolos y es muy divertido. Y por otro lado, venía medio pensando mientras escuchaba todas las presentaciones, que la misma idea de tecnología está tan culturalmente matizada o codificada que, no sé, me fijaba en tu TecnoKit, por ejemplo, son todas tecnologías digitales, pero ¿qué pasa con la parte de la infraestructura que no es enteramente digital? ¿Cómo lo incluimos eso también en el mapeo? Nada, era esa la pregunta. Gracias por la presentación. Sí, y ahí creo que después de hacer el collage y poner todas las tecnologías en la mesa, lo importante es el rol del facilitador y que sepa de gobernanza y de infraestructuras para justamente apuntar a esos niveles. Porque, como le explicaba a Rocío hace poco, que es muy difícil, ya es muy difícil elicitar que la gente converse sobre tecnologías domésticas cuando es fuera de la pantalla, porque la gente no está continuamente en su vida pensando sobre la lavadora, sobre el refrigerador. Entonces es aún más difícil que la gente converse sobre la infraestructura. Y ahí creo que en verdad la antropología es la que tiene que tomar todas estas reflexiones y poder encauzarlas en la investigación y con las personas y fenómenos que investigamos. Creo que eso es todo. Muchas gracias por sus mensajes en el chat. Y también gracias por las referencias, Rocío, María, me parece muy interesante lo que mencionas sobre Game Studies. Y la vamos a dejar hasta acá. Ahora voy a detener la grabación. Ya tienen el enlace para el siguiente panel y ahí ya nos vemos con otra tanda de investigaciones que se vienen demasiado interesantes. Así que eso es todo. Aquí dejo de grabar. Muchas gracias.